Son las 6, las 5 en Canarias. Protagonistas. Programa independiente de la mañana. Edición número 8859. Martes, 14 de octubre de 2003. Buenos días, España. Reciban como cada mañana el saludo de Luis del Olmo. Luis del Olmo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros. Y además esa entrevista será la última entrevista que yo conceda. No es por nada, sino porque tengo 80 y muchos años y ya es tiempo de descansar y de no decir tonterías, porque cuando tienes muchos años y te hacen preguntas importantes como estas que me estás empezando a hacer ahora, uno no sabe por dónde salir, ¿eh? O sea, bienvenido a mi casa. Este es mi pequeño estudio en las últimas horas de mi vida radiofónica, ¿no? Ojalá pueda llevar a los 10 años y poder jugar con mis nietos y con mis amigos. Pero estoy aquí en mi casa dando la bienvenida y la gratitud por venir desde Madrid, casi andando, ¿no?, para hacer esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un lujo, la verdad, para nosotros poder entrevistarte. Y maestro de la radio, maestro de maestros ya, ¿no? Es un lujo, de verdad, que nos dediques esta última entrevista. Ese Buenos Días España, ¿no?, que durante Buenos tantos días, años, España, ¿no?, les en habla tantas casas. Luis del Olmo. Así yo comenzaba todas las mañanas en Radio Nacional o en la COPE o en Onda Cero, en fin, en todas las emisoras. Ese mensaje tan sencillo, ¿no?, pero que recuerdan en tantas casas, cada uno haciendo lo que hacía, ¿no? Empezando el día, pero siempre estaba ahí Luis del Olmo. ¿Cómo era, ¿no? No sé si te llegabas a dar cuenta de lo que era entrar en las casas de todo el país, ¿no? Yo no sé lo que significa hombre radio, pero yo fui un hombre radio, porque desde las 7 de la mañana que sonaba el despertador para ir inmediatamente a los estudios, hasta las 12 que me acostaba otra vez, estaba pensando en radio, unas veces en directo y otras veces preparando en la tarde lo que iba a contar al día siguiente e intentar sorprender a los oyentes, porque el objetivo era que yo pudiera sorprender a los oyentes, que los oyentes que fielmente estaban sintonizando Protagonistas, pero que no supieron en ningún momento de qué va a hablar, de qué nos va a hablar Luisito del Olmo, ¿no? He disfrutado con la radio, como vais a disfrutar vosotros en el mundo del periodismo, seguro. Sí, porque la radio sigue ahí, ¿no? Por mucho que cambie la sociedad y evolucionen las tecnologías, la radio sigue intacta, ¿no? Eso tan sencillo de un locutor y un oyente que sigue siendo, en fin, sigue funcionando, ¿no? Y seguro que le queda mucho futuro. La radio es permanente, la radio es permanente. Yo he tenido oportunidad de dar las gracias a una hija de Marconi, el inventor de la radio. Me parece que fue el 22 de marzo del año pasado, estuve en Roma siendo padrino y ella era la madrina de la boda de un compañero, y la madrina era la última hija viva que vive en Roma en la fiesta de Marconi, ¿no? Tú cuando la ves y cuando la oyes a ella hablar de radio y pensar que su padre ha sido el inventor o uno de los inventores de la radio, es fantástico, ¿no? Nada menos. ¿Qué diría Luis del Olmo que tiene la radio precisamente para eso, ¿no? Para seguir viva y siendo tan sencillo, en fin, estar no solo los años en los que tú estuviste en activo, ¿no?, sino seguir todavía con esa técnica tan sencilla, ¿no? La radio es una locura, es una sorpresa, y sobre todo el que escucha la radio tiene la confianza en que ese locutor o esa locutora o ese compañero que está en la radio le va a contar la verdad, ¿no? No te digo que haya algún cara dura dentro de nuestra profesión de la radio, pero la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que hacen radio es gente decente, gente honesta, gente que cuenta las cosas como son.
o por lo menos si no son exactamente como son, muy parecidos a la verdad, ¿no? ¿Te has sentido respetado, Luis? Me he sentido querido, sobre todo, ¿no? Y esto lo noto cuando salgo con mi mujer a dar una vuelta, a tomar el sol en esta Barcelona de mis amores. La gente me recuerda todavía, gente de mi edad y gente más joven que ha tenido oportunidad de escuchar protagonistas en las distintas cadenas y emisoras donde he dado yo los buenos días España. Y ese que te conozcan, ¿no? Esa fama, ¿cómo lo has llevado a lo largo de...? Porque saldrías a la calle y se te vería como un ídolo, ¿no? Seguro, y todavía hoy en día, ¿no? No, yo lo he llevado... ¿Cómo has llevado esa fama? Lo he llevado muy bien, porque tengo una confianza absoluta en que esa persona con la que me encuentro en el bar o en camino de Ponferrada, en el tren o en el aeropuerto, me mira y se acerca y me saluda con mucho cariño. O sea, yo lo que estoy recibiendo a estas horas es la amistad y el cariño y el afecto de la gente que durante tanto tiempo estuvo sintonizando protagonistas, o en las primeras horas de la mañana, o allá a las 12 de la mañana cuando terminábamos el programa. Ese agradecimiento, ¿no? De tantos años, claro, acompañándoles, siendo una más de las familias. Llámale, ¿no? Yo no sé si es agradecimiento o es amistad o es amor, porque efectivamente los oyentes que me escuchaban protagonistas, no me escuchaban los oyentes fieles de protagonistas. No te digo que sintonizaran las 4 o 5 horas de radio que teníamos, pero si tenían oportunidad de venir al estudio, tanto cuando el estudio lo teníamos en Barcelona, cuando lo teníamos en Madrid, o cuando íbamos a transmitir desde Valladolid o desde León de mis amores, o desde Ponferrada, que yo en Ponferrada hice muchos programas y los oyentes no se enteraban que estaba en Ponferrada, ¿no? Pero, como te digo, 1000 veces que naciera, 1000 veces me acercaría. Por eso te felicito a ti y a las compañeras que nos están viendo y que han elegido esta profesión, que habéis hecho bien y que habéis acertado y que vais a ser muy felices con esta profesión de la radio. Estéis donde estéis, en la radio, en la prensa, en la televisión, porque ahora el hombre o la mujer que conoce la radio tiene tantas puertas abiertas, espero que estén abiertas, trabajando en la pantalla, trabajando en la radio, trabajando en la prensa escrita, ¿no? Es una bendición la profesión que habéis elegido, y por eso os doy las gracias, porque sé oyente vuestro también o seguidor vuestro. Gracias a ti, sobre todo, porque después de tantos años, ¿no? Este mensaje de optimismo y ese amor a la radio, ¿no? Es un lujo escucharlo. Te quería preguntar, bueno, claro, tú fuiste, sin duda, en la radio el primero en hacer muchas cosas que después se han hecho, ¿no? Veníamos del franquismo, ¿no? En el que, bueno, ahí había una radio, sobre todo de entretenimiento, ¿no? No había casi información, y fuiste el primero en empezar a hacer información y también otro tipo de cosas que no se veían hasta entonces en la radio, ¿no? Como tertulias, humor también. Hombre, en esa época que tú mencionas había que hacer radio, sí, elegías radio, esquivando un poco la bofetada que podías recibir de tu jefe de radio, o tu jefe de prensa, o tu jefe de televisión. A pesar de todo, 1000 veces que naciera, 1000 veces, con todos los equívocos y todos los dolores de cabeza que a veces me dio la radio, pero 1000 veces que tuviera oportunidad empezaría a hacer lo que estáis a punto de hacer vosotros en el mundo de la profesión. Este amor, Luis, que comentas por la radio, ¿no? Que has tenido toda tu vida, se veía incluso también en protagonistas, ¿no? Durante un programa de tantos años, pero también incluso, en fin, se decía, ¿no? Si Del Olmo no va a la emisora va a Del Olmo, ¿no? Tú estuviste incluso enfermo y desde la cama haciendo el programa de radio con los invitados, yendo allá a acompañarte a la cama, ¿no? Sí, yo tengo unas fotografías, están en el Museo de la Radio precisamente, transmitiendo. Tenía a mi lado, subido a la cama, al lado de las colchas, ¿no? mías, Joan Manuel Serrat, ¿no? Por ejemplo, que era uno de los amigos que con frecuencia me decía: si tú no puedes venir a la radio, yo voy a tu casa. Y en Paseo de Gracia 11, que era donde vivíamos entonces, me llama el portero de abajo: oye, que está aquí Joan Manuel Serrat, no sé qué es lo que quiere. Déjalo pasar y que abres tú la puerta para que llegue hasta mi ermita, que decía yo. Yo le llamaba la ermita, en la cama donde estaba padeciendo una enfermedad
afortunadamente, que fue de 3 meses, no más, ¿no? Pero fue una locura y un pequeño susto que afortunadamente luego se solucionó con buenos médicos, ¿no? Claro, sin embargo, ese tanto esfuerzo, tanto tiempo de radio, también tiene una cara B, ¿no? En este caso, muchas renuncias que seguramente tuviste que hacer, por ejemplo, en la familia, ¿no? De estar dedicándote a la radio tanto tiempo y no poder estar en casa, por ejemplo, ¿no? Sí, no, fíjate, yo podía haber renunciado a la radio porque la culpa la tenían los terroristas ETA, los terroristas de la banda criminal ETA me tenían siempre en su objetivo, ¿no? Afortunadamente yo tenía una escolta que hoy la recuerdo. El otro día precisamente les di un botillo, que son los productos del Bierzo, a todos los escoltas que estuvieron conmigo, pendiente de que no se acercaran los terroristas ETA, que estuvieron, no sé si a punto de quitarme de en medio, pero lo intentaron muchas veces. Lo que pasa es que la gente de seguridad, los policías de seguridad, eran más listos que los terroristas, y podemos contarlo precisamente ahora. Estuviste amenazado, como dices, por ETA. En varias ocasiones intentaron acabar con tu vida, ¿no? Y tú seguías aún así haciendo radio, yendo a la radio todas las mañanas, me imagino que con mucho miedo, ¿no? Sí, sí, claro, yo no dejé nunca, a pesar de que estaba en el objetivo de ETA, pero nunca dejé la profesión. Hubo un momento muy duro y muy extraño cuando yo le digo a mi escolta, digo, mira, comprarme una pistola. Y me dice, ¿qué dice usted? Que me compres una pistola. Y si no voy a la radio. Que no, para eso estamos nosotros, cuidándote. Bueno, me tuve una bronca con el jefe de escolta y al final me compró la pistola. Yo no lo recuerdo cuando desde Vía Augusta 111, que era donde vivíamos, camino de la radio, iba yo con un pistolón precioso, y yo entro a la radio, bueno, pues más confiado que nunca, pensaba, y empiezo a hacer el programa y con la pistola al lado del micrófono, ¿no? Yo cada vez que veía un invitado nuevo a la radio a través del control, digo, este es un terrorista, este viene con malas intenciones, y no había para nada, ¿no? Pero fue el peor programa de mi vida que hice con una pistola roja, de esmalte rojo precioso y tal. Y bueno, terminó el programa y al terminar el programa le dije a mi escolta, mira, aquí tienes la pistola, devuélvela, porque no vuelvo a cometer la tontería de para eso estáis vosotros, efectivamente, que era lo que me decía el jefe de escoltas. Pero oye, parece que no confiaras en nosotros. Digo, confiar, toda la confianza, pero bien, yo pensaba o soñaba o tenía el mal sueño de que aparecían los terroristas, se cargaban a las escoltas y luego venían a por mí, ¿no? Aquellas fueron las páginas más terribles que he vivido en el mundo de la radio, las horas, porque una vez que terminé el programa devolví la pistola para que la pistola fuera a otro lugar, ¿no? Pero ese sí es, de los cientos de miles de horas que he hecho, las horas más amargas y más distintas, y el peor programa de mi vida fue aquel. Claro, acaba uno casi volviéndose loco, ¿no? Pensando que, claro, sí, tantos intentos, ¿no? No, y los escoltas estaban más bien enfadadas. Digo, ¿qué pasa? Que no se fía de nosotros. Y yo les repetía que yo me fío de vosotros y gracias a vosotros estoy vivo, pero yo quiero tener una pistola, Graso error, efectivamente. Yo, terminar el programa, le dije a mi jefe de escolta, digo, mira, aquí tienes la pistola, devuélvela. Y le pedí disculpas a toda la escolta, porque era una escolta de 4 compañeros que estaban pendientes de mí, ¿no? Y les pedí disculpas, digo, mira, perdonadme, pero ha sido una locura y una tontería, porque para eso estáis vosotros, efectivamente, para cuidarme en el caso de que se acerquen los terroristas. Hablas de esa época de ETA como la más negra, ¿no?, de tu carrera radiofónica. Sí. Bueno, porque incluso pensaste en dejarlo, ¿no? Bueno, en apartarte de la radio. La familia, no pensé nunca el dejar la radio, fíjate, porque a pesar de que efectivamente yo sabía que
los terroristas tarde o temprano me iban a cazar a pesar de una escolta maravillosa que tuve, ¿no? Pero no renuncié nunca a la radio, ¿no? Yo creo que la profesión, no solamente la escolta, sino la propia profesión me escoltaba. No sé si yo veía escoltas por todos los lados y toda la familia y los oyentes que me saludaban cuidaban también de mi vida como cuidaban personalmente los guardias, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que decías hablando sobre esto y tú comentabas que lo que querían los terroristas era conseguir callarte, ¿no? Y precisamente como si tú te ibas de la radio, te estabas de alguna manera callando, que era lo que ellos querían, ¿no? Sí. Y tú querías seguir por encima de eso, ¿no? Sí, le comentaron a un jefe de la banda terrorista ETA por qué esa obsesión en matar y en liquidar a Luis del Olmo. Y la respuesta de ese terrorista fue, y eso está escrito en algún sitio, dice, es que nos hace mucho daño cuando habla de nosotros, decía el terrorista. Porque efectivamente en los años y en las cientos y miles de horas que duró el terrorismo, protagonista se hacía eco siempre. Eras muy crítico con el terrorismo. No es que fuera un crítico que tuviera manía, sino que yo estaba viendo que se cargaban un día uno, otro día otro, un día un joven que estaba cumpliendo con su deber como periodista, otro día una familia de periodistas, otro día... hacían unas escabechinas terribles, ¿no? Y eso era lo que llenaba también durante horas y horas el programa de Protagonistas. Y Protagonistas duraba 4 horas, a veces 4 horas y media, 1 hora o hora y media lo dedicaba desgraciadamente, a la noticia, ¿no? El mundo del terror, los asesinatos que cometían un día y otro, las tropelías de esta banda que nos trae malos recuerdos y malos sueños, ¿no? Pero que afortunadamente es historia ya. Pero con todo ello, ¿no? Con el terrorismo pudo tu pasión por la radio, ¿no? Una pasión que ya empezaba desde muy pequeño, ¿no? Allí en Ponferrada, tu padre era jefe de la estación, ¿no? Allí, y tú entrevistabas a quienes iban a la estación, allí a coger un tren, ¿no? Y les preguntabas, ¿no? Yo entonces estaba en Radio Juventud de Ponferrada, había terminado el bachiller y yo estaba ilusionado también por la radio, no porque no sabía que iba a ser mi futuro, pero los que vivíamos en aquella zona minera, como era El Bierzo y como era Ponferrada, todos o muchísima gente que tenía posibilidad estudiaba para facultativo de minas, para algún día estar al lado de la mina, pero pues organizando el carbón maravilloso que salía de esa tierra, camino de Madrid o camino de Barcelona o camino de París, porque salían, esto me lo contaba mi padre, que era jefe de estación, salían trenes enteros de carbón para distintos puestos de España o de Europa, ¿no? Aquello era mi vida, me tocó vivir con todas las ilusiones y con toda la alegría y sobre todo con toda la preocupación de equivocarte, porque si te equivocabas en los estudios de Radio Juventud de España, alguien te tiraba de las orejas, dice, que no vuelva a repetir, ¿no? Allí tenía un amigo que me decía, Porfirio Fernández de los Cobos, que me decía, Luis, con esa voz no podrás llegar a ningún sitio, ¿no? Tienes una voz muy demasiado atiplada, no sé, tienes que fumar algo a ver si... Y yo, como idiota, empiezo a fumar pensando en lo que me decía aquel amigo, Porfirio Fernández de los Cobos. Y al cabo de 2 meses, yo prácticamente me quedé porque tragaba el humo pensando que aquello iba a ser beneficioso para tener una voz poderosa, ¿no? Más grave. Y aquello afortunadamente terminó muy pronto, ¿no? Pero hoy recuerdo, porque vive Porfirio Fernández de los Cobos, es uno de los pocos amigos que me quedan, porque ya todos somos tatarabuelos, y muchas veces recuerdo aquel instante, ¿no? Era la juventud, yo tuve una juventud con un sueño, y el sueño era la radio. Y allí tu padre ya te decía que aquello del periodismo no era algo serio, ¿no? No, mi padre estaba obsesionado en que yo tenía que ser un trabajador de la Renfe y que si era su vida. Anda que no presumía yo de chaval diciendo, mi padre es el jefe, mi padre es el jefe. Y mi padre, antes de ser jefe, fue factor, y antes de factor fue un operario de la Renfe, ¿no? Pero aún así te lanzaste al periodismo
y fuiste, bueno, poco a poco, ¿no?, ascendiendo. Sí, bueno, yo la fortuna que tuve es que unos amigos de Oviedo estaban veraneando en Ponferrada y escucharon una voz. Era un comentario que yo estaba dando sobre el asunto de la ciudad, ¿no? Me localizan y me dicen, oye, ¿podemos hablar contigo? Sí, digo, mira, es que hemos hablado con los dueños de Radio Oviedo, de la cadena SER, y nos hemos comprometido en que tú tienes que ir allí a trabajar en serio en una radio más importante que esta, de Radio Juventud de Ponferrada, ¿no? Y así fue donde empezó mi vida en serio. En 4 días yo estoy trabajando en Radio Asturias, de la cadena SER, me parecía un sueño, y estuve trabajando unos 8 o 9 meses. Y en esos 8 o 9 meses aparece un señor que dice, ¿qué tal? Soy José Luis Pérez Perolietegui, director de La Voz de León. ¿Qué haces aquí, tío? Pero vente a León, que estás más cerca de tu casa, y puedes ir todos los fines de semana a comer con tus padres y tal, y tal. Total, me convenció eso y me convenció esto otro, ¿no? La pela. Dice, ¿cuánto te pagan aquí en Radio Asturias? Pues esto. Dice, bueno, yo te duplico, si vienes a La Voz de León, yo te duplico ese sueldo. Y en 4 días yo estaba trabajando en La Voz de León junto con Paco Umbral, con Francisco Umbral, que era primo del director, fue el que me fue a buscar a León. Y en León estoy 4 años maravillosos. Me enamoro como un tonto de la locutora, María Jesús Álvarez Moro. Si me estás escuchando, María Jesús, sabes que continúo queriéndote. Y de pronto, bueno, pues tengo que acompañar a mi madre desde León, porque tenía que ser sometido a una operación muy seria de cáncer. Y la acompaño hasta Madrid, y en Madrid, mientras mi madre está en el que salía bien del operatorio, pero que tuvo que estar unos días en la clínica, yo me acerqué a las emisoras. Me acerqué a Radio Juventud, me acerqué a Radio Intercontinental, simplemente para verlo, ¿no? Y en Radio Nacional de España en Madrid me encuentro con un tipo que digo, tú eres Matías Prats padre, Matías Prats el abuelo, porque yo le oía y siempre que había una fotografía suya, bueno, y me dice, pues sí, soy Matías Prats. Y Matías Prats me dice, llevo 10 minutos hablando contigo, tú puedes ser un locutor de Radio Nacional. Dentro de 15 días, me dice Matías Prats padre, dentro de 15 días hay un concurso oposición para cubrir 10 plazas de Radio Nacional y de Televisión Española. Yo no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? Tú preséntate, porque yo formo parte del jurado. Tú preséntate, me dice Matías. Y yo me presento, digo, bueno, nos presentamos, yo qué sé, fueron gente de toda España para acudir a una de esas plazas de Televisión Española y de Radio Nacional. Yo me presento y apruebo. Soy uno de los 10. Tengo ahí una fotografía de los 10, luego te la enseño. De los 10 que ganamos la oposición. Y ahí yo me quedo trabajando en Radio Nacional de España, en aquellos diarios hablados que vosotros no habíais nacido. Diario hablado de Radio Nacional de España. Son las 2:30 de la tarde. Sí, el boletín, que lo escuchaban y lo seguían todas las emisoras. Todas las emisoras de España tenían la obligación de sintonizar a las 2 de la tarde el diario hablado de Radio Nacional de España. Y todo aquello me cayó muy bien en Radio Nacional de España. Me dan un programa después de aquello en Radio Nacional de España, en toda la cadena, los domingos, que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7. Y un buen día, al terminar ese programa, estuvimos así 3 o 4 meses. Me estaba esperando un señor en los estudios, en los antiguos estudios de Radio Nacional de España. Y me dice, soy Jorge Arandes. Encantado. ¿Y quién es usted? Pues mire, yo soy el director de Radio Nacional de España en Barcelona, el director de Nodo en Barcelona, el director de Televisión Española en Barcelona. Y yo, coño, dice, este tío manda más que el presidente de la... Digo, pues usted dirá. Digo, no, te digo yo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vienes a Barcelona? Digo, porque estoy muy bien aquí ahora, en Radio Nacional de España, me quieren mucho, me acabo de casar y muy bien. Me está echando una mano mi suegro, porque estamos
habíamos comprado un piso en obras y eso lo corría a cargo de mi suegro, ¿no? Pero está muy feliz. Dice, pero bueno, eso es calderilla al lado del dinero que te ofrecemos en Barcelona. Digo, ¿qué dinero me ofrecéis? Y me habla de unas cifras que le di. Yo estaba recién casado y le dije, señor Arandes, cuente conmigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo me voy mañana. Le dije, no, espera un momento, ¿no? Nosotros prácticamente estábamos muy cerca de la luna de miel, estábamos recién casados y yo entro a mi casa a las 5 de la tarde y le digo que nos vamos a trabajar a Barcelona, y mi mujer me dice, estábamos recién casados, ¿no? ¿Pero qué dices si estamos aquí muy bien en Madrid? Digo, es que me han hablado de este dinero que era inalcanzable para cualquier profesional de la radio. Dice, bueno, pues venga. Y nada, vino mi suegro a comprarnos un piso aquí en Vía Augusta 111 y desde entonces llevamos, yo no sé si son 60 o 70 años, ¿no? En esta tierra que en principio me parecía extraña a Cataluña, pero ahora quiero con toda mi alma a Cataluña. Aquí han nacido mis hijos, aquí nacieron mis nietos y aquí tengo mis amigos de los últimos 70 años, ¿no? Uh-huh. Y en toda esa trayectoria, como mencionabas, te ha acompañado Mercedes, ¿no? Marchi, sí. Tu mujer. Sí. ¿Cómo ha sido para ella? ¿Quién ha sido ella para ti en tu vida? Ha sido, probablemente, si yo no hubiera encontrado a Merche, a Mercedes, hubiera encontrado a otra mujer distinta, pero no mejor, ¿no? O sea, esta es Lista, es una gallega de Santa Marta de Ortigueira. Lista, que se ve, si hay alguna cosa que no me conviene a mí, lo ve antes que nadie, ¿no? Pero me ha dado 3 hijos maravillosos que viven aquí en Barcelona y que nacieron aquí en Barcelona. 1000 veces que viviera, 1000 veces trataría de encontrar a una mujer de Santa Marta de Ortigueira que se llamara Mercedes González López. Uh-huh. Y así llegamos hasta hoy en día, ¿no? De aquel joven que empezaba con la radio en Ponferrada, después el estrellato, ¿no? De protagonistas y ser todo un ídolo para sí. La gente que le gustaba la radio y para todo el mundo, ¿no? A Luis del Olmo de hoy en día, ¿no? ¿Qué dirías que te ha enseñado la vida? La vida me ha enseñado a vivir, a respetar, que siempre he respetado al oyente, al ciudadano, ¿no? He disfrutado con la radio me ha permitido hacer el programa, hacer un Buenos Días España. Les habla Luis del Olmo desde Radio Pekín, en China. Buenos días España, les habla Luis del Olmo desde La Voz de América, en Nueva York. O sea, mi profesión me permitió recorrer el mundo. No te digo ya Europa, que hacíamos con bastante frecuencia el programa desde París o desde Londres, ¿no? Pero claro, el programa nuestro, como estaba reconocido por grandes empresas, o sea, el patrimonio publicitario que tenía en protagonistas era la envidia de mis queridos compañeros, ¿no? Porque detrás de protagonistas estaban los mejores bancos, estaba el Corte Inglés, estaba Leche Pascual, yo a cualquiera de estos les decía, mire usted, es que nos gustaría hacer el programa en los últimos infinitos lugares del mundo. Nada, no te preocupes, Luis. Ponían la pasta. Y esas grandes firmas son los que sostuvieron en la tertulia de protagonistas los mejores tertulianos, los mejores periodistas que había en España, que tenían que cobrar su dinero, estaban participando en protagonistas. O sea, yo cuando hablaba la tertulia, allí estaban pues lo mejorcito, por parte femenino y por parte masculina. Los mejores periodistas, entre ellas y ellos que había en España, se acercaban a la hora de protagonistas a las 9 de la mañana, ¿no? Y por eso protagonistas era muy querido y sobre todo muy creído, ¿eh? Porque no era broma cuando hablaban los tertulianos. Y no te digo nada de los humoristas, ¿no? De Tipi Col, de Chumi Chume, de Manolo Sumer, bueno. Mencionabas la credibilidad, ¿no? Que tenían aquellos programas, ¿no? ¿Qué crees que de aquel periodismo, de aquella radio, debemos mantener todavía a día de hoy y que siga, ¿no? ¿Qué valores crees que tienen que seguir en el futuro, en el periodismo, y que no debemos perder, claro? Mira, yo hablo con los compañeros de la cadena SER, de la cadena COPE y de Onda Cero,
y todos me dicen, gracias a ti, porque yo cuando me hice cargo del programa seguí las normas y los asuntos que tú dirigías, con los que tú dirigías el programa Protagonistas, ¿no? Y yo creo que, yo presumo de pocas cosas, pero presumo de que mi participación ha hecho la radio fantástica que tenemos en este momento, en cualquier cadena, y en cualquier programa. Yo tengo la fortuna de tener amigos, pero amigos para ir a comer a su casa si me apetece, en Radio Nacional, en la SER, en COPE, en Onda Cero, ¿no? Eso es una satisfacción, ¿no? Está claro que has sido pionero, ¿no?, de muchas cosas que han llegado después. Hombre, pionero para mí ha sido Matías Prat. Vuelvo a recordar a Matías Prat, padre, que ese ha sido mi ídolo, ¿no? Mi ídolo. Pero que Protagonistas ha montado ahí una historia que es un poco pater familia de la radio de hoy, y pienso de la radio del futuro. Y cuando hablo de la radio del futuro es porque la radio de hoy a mí me gusta muchísimo, y todos son compañeros y compañeras que de alguna manera han colaborado en Protagonistas, y han sido partícipes y han sido tertulianos en la redacción de todas las benditas locuras que hemos hecho con este nombre, Protagonistas. También es muy destacado en tu carrera radiofónica el compañerismo, ¿no? En este caso Iñaki Gabilondo, que fue tu rival durante muchos años, ¿no? Pero siempre mantuvisteis esa complicidad y esa amistad, ¿no? Más siempre, allá de las ondas. pero sobre todo la amistad, ¿eh? Hace 4 días hemos estado en Madrid en una fiesta radiofónica, y este hombre, que para mí es el ciudadano más importante que ha hecho la radio, porque este hombre antes de locutor ha sido director en Radio Sevilla, estuvo de director aquí en la cadena SER en Barcelona. Es un vasco maravilloso, ojalá nos lo tenga vivo durante muchos años. Tu vida, Luis, ha sido sin duda una vida por y para la radio. ¿Dirías ahora que ha merecido la pena esos madrugones a las 5 de la mañana? 1000 veces que naciera, 1000 veces intentaría ser lo que he sido. Intentaría buscar una emisora, intentaría buscar un micrófono, intentaría buscar que me dieran la oportunidad para dirigirme a los oyentes, estuvieran en un sitio o estuvieran en otro. Y yo, cuando daba los buenos días a España en Protagonistas, sé que me estaban sintonizando en el País Vasco, pero al mismo tiempo me estaban sintonizando en las Islas Canarias, y al mismo tiempo yo tenía oyentes en Madrid, y tenía oyentes en Barcelona, y tenía oyentes en mi casa, en mi pueblo del alma, en El Bierzo, ¿no? 1000 veces trabajaría, ahora que conozco y sé de la experiencia, haría cualquier cosa por conseguir lo que he conseguido en estos últimos años. Ahora son recuerdos, pero el tener recuerdos hermosos, y sobre todo muchos amigos que sales a la calle, y no te digo que todo el mundo, pero hay muchos amigos que me dicen, Luis, ay, yo fui oyente de... Ay, a mí me recordaba aquel debate de la Nación. Ay, cuando salías... Eso es impagable, ¿no? Eso, cuando te jubiles, tú lo conocerás. Dentro de 60 o 70 años, cuando termines tu profesión, dices, yo me acuerdo que estaba en casa de Luis del Olmo y me decía, nunca te vas a dejar de arrepentir de la profesión que has elegido. La profesión te prepara muchas horas de felicidad, mucho tiempo de publicidad. El periodismo no lo vas a soltar hasta que tengas la edad mía, 99 años. O sea. ¿Quién dirías que ha sido y es Luis del Olmo? Un loco de la radio, un enamorado de la radio, un tipo que ha tenido mucha suerte en la radio, un tío que presume y presume naturalmente de tener el hombre que tiene más amigos de España. Por eso te digo, no cambies nunca de profesión. Estás empezando a vivir el mundo de la radio ahora que empiezas a tener un poquito, porque tienes un poder, sin duda, el que tiene un micrófono tiene un poder, pero no abuses nunca del poder, ¿no? Y ser respetuoso con los oyentes, a pesar de que los oyentes no crean en ti, pero continúa pensando tú en ellos, ¿no? Merece la pena. Luis del Olmo, eres radio y no lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Es muy bonito eso que me has dicho. Luis del Olmo, eres radio. Un poco coñazo me pongo con la radio, eso sí, pero soy radio. Me quedo con eso que me has
bautismado. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Luis. Aquí está, protagonista.